Hay una pregunta que muy pocos se atreven a hacerse con honestidad. ¿Por qué hay personas que son tratadas como prioridad mientras otras son ignoradas, postergadas, dadas por garantizadas? No es una cuestión de talento, no es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de valor percibido. Y el valor percibido no viene de lo que haces por los demás, viene de lo que haces contigo mismo. Los estoicos lo sabían hace más de 2000 años, y lo dejaron escrito con una claridad que el mundo moderno ha preferido ignorar porque es incómoda. Desde pequeños nos dijeron que ser amables, serviciales y siempre disponibles era una virtud, que cuanto más ayudas, más serás valorado. Y durante años creíste eso. Estabas siempre ahí, siempre listo, siempre dispuesto. Hacías excepciones. Cedías. Te volvías más pequeño para caber en la vida de los demás. ¿Y sabes qué pasó? Te trataron como garantizado, como opción, como plan B. Eso tiene un nombre y los estoicos lo conocían bien. No lo llamaban debilidad, lo llamaban abandono de uno mismo. Y la diferencia importa porque el abandono no viene de fuera. Lo eliges tú, pequeña decisión a pequeña decisión, hasta que ya no recuerdas cuándo empezaste a ocupar tan poco espacio. Hoy vas a descubrir cómo recuperar tu valor desde adentro, no a través de la arrogancia, sino a través de algo mucho más poderoso, el conocimiento de ti mismo y el respeto que te debes. Ve a los comentarios y escribe: conozco mi valor y no lo negocio. Ese es tu primer acto de claridad hoy. La primera lección: la disponibilidad sin criterio destruye el valor. Marco Aurelio practicaba todos los días algo que podríamos llamar economía de la atención. No en el sentido financiero, sino en el más profundo. La atención es un recurso limitado, y lo que se entrega sin criterio pierde su peso inevitablemente. Marco Aurelio gobernaba el imperio más grande del mundo, y aún así escribía con disciplina casi monástica sobre la importancia de elegir dónde poner la energía. Porque entendía que quien está disponible para todos no está verdaderamente disponible para nada. Piensa en la paradoja del diamante y el agua. El agua es esencial para la vida. Sin ella mueres en días. El diamante es apenas una piedra brillante. Pero el diamante vale infinitamente más porque es escaso. Ahora piénsate a ti mismo. ¿Has sido tan accesible, tan dispuesto a ceder que las personas dejaron de percibir el peso real de tu presencia? ¿Respondías mensajes de inmediato a cualquier hora? ¿Cancelabas tus planes para estar disponible para los planes de otros? ¿Decías sí antes de que terminaran de preguntar? Cada uno de esos gestos, que parecían generosos, fueron entrenando a los demás a no valorar lo que recibían de ti. Séneca lo escribió con claridad. Todo lo ajeno nos pertenece, solo el tiempo es nuestro. Cuando entregas tu tiempo sin criterio, no estás siendo generoso. Estás siendo negligente con el único recurso que nunca se recupera. La escasez no es una estrategia de manipulación. Es el reconocimiento honesto de que tu energía tiene un límite y que ese límite merece ser respetado, primero por ti. La segunda lección: los límites no son egoísmo, son el lenguaje del autorrespeto. Epicteto vivió como esclavo. No tenía libertad de movimiento, no elegía dónde estar ni qué hacer. Y sin embargo construyó una filosofía entera sobre la libertad interior que ningún amo podía quitarle. ¿Cómo es posible que un esclavo fuera más libre que sus dueños? Porque entendió que la libertad real no está en las circunstancias externas, está en la capacidad de elegir cómo respondes a lo que ocurre. Y esa capacidad aplicada a tu vida cotidiana se llama límite. Cada vez que dices sí cuando querías decir no, cedes esa libertad. Estás enseñando a las personas que tus límites son negociables. Y lo que es negociable no se respeta. Se negocia siempre a la baja. El problema es que muchos confunden los límites con frialdad o con rechazo. Pero un límite bien puesto no aleja a las personas que te valoran. Las acerca, porque les dice quién eres de verdad. Les dice que no eres un espejo que refleja lo que quieren ver. Eres alguien con una forma propia, con un centro, con una dirección. Y eso, aunque incomode en el corto plazo, genera respeto en el largo. Epicteto escribió: primero di a ti mismo quién quieres ser, luego haz lo que tienes que hacer. Cuando sabes quién eres y qué defiendes, los límites no son una imposición, son la expresión natural de tu carácter. No necesitas explicarlos, solo necesitas sostenerlos con la tranquila firmeza de quien sabe lo que vale.
La tercera lección. El respeto propio se construye decisión a decisión. Marco Aurelio no se convirtió en el filósofo que conocemos de la noche a la mañana. Se construyó. Decisión a decisión. Día a día. Cada mañana antes de que el imperio le exigiera algo, se sentaba a recordarse quién quería ser ese día. No porque fuera fácil, sino precisamente porque no lo era. El respeto propio no es un sentimiento que aparece espontáneamente. Es un comportamiento que se construye límite a límite. Cada vez que actúas en coherencia con tus valores aunque tenga un costo, colocas un ladrillo. Cada vez que cedes ante la presión de agradar cuando no debías, retiras uno. Y con el tiempo lo que se levanta o derrumba no es solo tu reputación frente a los demás. Es la imagen que tienes de ti mismo cuando nadie está mirando. Porque existe una consecuencia silenciosa de traicionarse que pocas personas nombran: el resentimiento interno. Esa voz que aparece en el silencio que dice: cediste de nuevo, volviste a ser menos de lo que eres. Los estoicos llamaban a esto la coherencia entre el pensamiento y la acción. Y entendían que la incoherencia no solo daña la reputación, daña el alma. Crea una fractura interna entre quien dice ser y quien realmente actúa siendo. Y esa fractura, si no se atiende, se vuelve el ruido de fondo de toda tu vida. Cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados, hay una paz que ninguna circunstancia puede quitarte del todo. La cuarta lección. Entrenas a las personas sobre cómo tratarte. Esta es la más incómoda porque implica una responsabilidad que la mayoría prefiere no asumir. Marco Aurelio escribió: las personas tienen poder sobre ti solo si tú se lo das. Cada interacción es un entrenamiento. Cada vez que aceptas un trato que no mereces sin respuesta, lo estás validando. Cada vez que cedes cuando deberías mantenerte firme, estableces un patrón que se repetirá. Piensa en las relaciones donde te sientes subvalorado. No para culpar a nadie, sino para hacerte una pregunta honesta. ¿Qué permitiste tú que estableció ese estándar? Hay personas que llevan años sintiéndose ignoradas o subestimadas, sin darse cuenta de que fueron ellas quienes fijaron el precio de entrada de esa relación. No con maldad, con miedo, con el deseo de que las cosas funcionaran. Pero el costo de ese miedo fue la pérdida silenciosa del lugar que merecían ocupar. Séneca escribió: quien está en todas partes no está en ninguna. Cuando te dispersas, cuando dices sí a todo y a todos, cuando tratas tu presencia como algo ilimitado y gratuito, le estás diciendo al mundo que puede tratarte de la misma manera. El cambio no empieza en los demás. Empieza en la decisión de comportarte diferente a partir de ahora. No con agresividad, con la serena certeza de quien sabe lo que vale. La quinta lección. La consistencia es el activo más poderoso que puedes construir. Los estoicos practicaban lo que hoy llamaríamos integridad radical, pero que ellos simplemente llamaban virtud. No como concepto moral abstracto, sino como la alineación constante entre lo que crees y lo que haces. Epicteto enseñaba que el filósofo no es quien habla de filosofía, es quien vive filosóficamente. En términos prácticos, eso significa esto. No basta con saber que tienes valor. Tienes que comportarte como alguien que lo sabe, todos los días, en las decisiones pequeñas que nadie ve, en el precio que pones a tu trabajo, en cómo respondes cuando alguien presiona para que bajes tus estándares. La persona que sabe lo que vale no necesita anunciarlo. Se nota en cómo habla, en cómo responde, en lo que acepta y en lo que declina sin drama y sin disculpas. La consistencia construye algo que el dinero no puede comprar. La certeza interna de que cuando te miras al espejo, ves a alguien que hace lo que dice. Y cuando tienes esa certeza, algo cambia en la manera en que te mueves por el mundo. Dejas de buscar validación porque ya tienes la interna. Dejas de necesitar que todos entiendan tus decisiones porque tú las entiendes. Marco Aurelio lo escribió así: no desperdicies el resto de tu vida en pensamientos sobre otras personas. Mira hacia adentro. El trabajo más importante no está afuera. Está en la construcción silenciosa de quien decide ser cada día. La sexta y última lección es la que lo contiene todo. El valor verdadero nace desde adentro, nunca desde afuera. Todo lo que construimos hoy apunta hacia una sola verdad que los estoicos repitieron de maneras distintas a lo largo de siglos. La fuente de tu valor no está en lo que los demás piensan de ti.
No está en cuánto te aprueban, en cuánto te necesitan o en cuántos dependen de ti. Está en la relación que tienes contigo mismo, en el conocimiento de tus valores y en la fidelidad con que los vives. Hay personas que pasan décadas buscando ese valor en el reconocimiento ajeno, en los títulos, en los logros visibles, en ser necesitados. Y cada vez que lo encuentran ahí, lo pierden también ahí, porque depende de algo que no controlan. El valor que nace desde adentro no necesita condiciones. No desaparece cuando alguien se va. No se derrumba cuando no te aprueban. No se tambalea cuando el mundo cambia. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones algo que sigue siendo la definición más honesta de valor personal que la filosofía ha producido. Muy poco se necesita para una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu manera de pensar. No estaba hablando de resignación, estaba hablando de independencia, de la libertad radical que viene de no necesitar que el mundo te confirme para saber quién eres. Cuando alcanzas eso, algo fundamental cambia en la manera en que el mundo te trata. No porque hayas cambiado de estrategia, sino porque cambiaste desde adentro. Las personas perciben la diferencia entre alguien que actúa con valor porque lo necesita y alguien que actúa con valor porque lo es. La primera postura es frágil, la segunda es inquebrantable. Amor fati, decían los estoicos. Ama tu destino, incluidas las veces que te trataste como menos de lo que eras, porque todo eso te trajo hasta este momento donde puedes elegir diferente. Hoy recorriste 6 lecciones estoicas sobre el valor personal. La disponibilidad sin criterio destruye la percepción de lo que vales. Los límites son el lenguaje del autorrespeto, no del egoísmo. El respeto propio se construye decisión a decisión. Entrenas a las personas sobre cómo tratarte con cada interacción. La consistencia entre lo que crees y lo que haces es el activo más poderoso que puedes construir. Y el valor verdadero nace desde adentro, nunca desde la aprobación ajena. Elige una sola lección, la que más resonó contigo ahora mismo. Llévala esta semana a las decisiones pequeñas, a las que nadie ve, a las que no generan aplausos. Porque ahí es donde se construye el carácter que el mundo termina respetando sin necesidad de pedírselo. Suscríbete y activa la campana. Y antes de irte, deja en los comentarios lo que prometiste al inicio. Conozco mi valor y no lo negocio. Ese compromiso es contigo. El siguiente video está en pantalla ahora mismo. Te veo allí.